Buenas tardes a todas las personas de la sala. Va a dar comienzo el acto de presentación de un libro absolutamente capital, como todos los que ha ido desarrollando a lo largo de su fructífera carrera mi queridísima, mirada, amiga, compañera, la profesora y poeta María Ángeles Pérez López. Ahora además en su dimensión ensayista o fronteriza, como queramos llamarle, porque este es un libro híbrido que puede entenderse desde el punto de vista del ensayo, pero también desde la lírica y de tantas otras posibilidades. La última vez que nos vimos aquí, gracias de nuevo a Letras Corsarias, que por cierto tienes que leer el texto dedicado a letras o donde hablas de letras para que Rafa se ponga contento y vea que somos todos fans. Letras es la Universidad de Salamanca, siempre lo decimos. La última vez estuvimos presentando el libro Mediterráneo de los Muertos, un poemario capital que consiguió el premio Cierro, como todos ustedes saben, en Meléndez Valdés, lo que da cuenta de la trayectoria internacional que va desarrollando María Ángeles. Y también voy a decir, de la maravillosa ambición de una escritora que nunca se conforma consigo misma, teniendo tanto éxito en ciertos parámetros, lo normal es que pusiera la máquina a funcionar y siguiera siempre por un camino, pero va cambiando continuamente. Esta evolución es la que le lleva a que hoy presentemos aquí La belleza de la materia, este extraordinario ensayo, como he dicho, a medio camino entre tantas cuestiones, un libro que por encima de cualquier otra cosa va a tener una estructura circular marcada por la esperanza. Empieza hablando de la madre materia y acaba terminando en la madre materia. Y esa idea es capital para reconocer que vamos a encontrarnos ante una obra marcada por el impulso ético. Esto es fundamental cuando hablamos de María Ángeles Pérez López, pero también de la ambición escritural. Desde ese planteamiento y siguiendo textos tan extraños como pudieron serlo en su momento los barbarismos de Andrés Neumann, o también yo estaba pensando en El pequeño mundo ilustrado, ese texto que va desarrollando a lo largo de los años la argentina María Negroni, donde hace un catálogo de cosas para pensar el mundo, porque de lo que se trata es de pensar el mundo. María Ángeles es capaz, gracias a elementos tan disímiles como pueden ser los guantes táctiles, los que utilizamos en el ordenador para poder pulsar en un momento dado las teclas sin pasar frío, o la materia oscura, que también aquí también se va a hablar de la materia oscura. A lo mejor Víctor tiene algo que ver, como hijo y científico físico que eres. Víctor, creo que algo puede que haya aquí de relaciones con esa impresionante meditación que hace en un momento dado sobre las clasificaciones inútiles entre ciencias duras y humanidades. Y desde ese planteamiento también puede hablarse de una silla. También recordaba yo el beato sillón de Jorge Guillén, cuando habla sobre un sillón y dice que el mundo está bien hecho, para, por encima de cualquier otra cosa, reflexionar sobre por qué estamos en el mundo y qué significa escribir en tiempo, diría así, de cólera. Estamos con un libro que pertenece a una colección extraordinaria, es coordinada por Gustavo Martingazo en la editorial leonesa Eolas, y que reúne títulos tan significativos como pueden ser La belleza del vagar, La belleza de lo oculto, La belleza de las cosas, La belleza de lo pequeño, de Tomás Sánchez Santiago. Yo pensaba que Tomás, la verdad es que se da la mano contigo, soy hermanos de sangre, hay un momento en el que habléis de eso. La belleza del recuerdo, La belleza de lo bienaventurado, La belleza de la huella. La verdad es que es una colección imprescindible porque cabezas privilegiadas en el mundo de la literatura meditan sobre un tema y a partir de ahí hacen un recorrido que nos permiten conocer qué es estar en el mundo. ¿Y quién mejor para hablar de la materia que María Ángeles? Desde el principio, en su literatura, la sustancia fue capital. Ella misma lo dice en un momento dado cuando habla de sus títulos. Recordó, por ejemplo, que La sola materia fue un poemario de 1998 con el que ganó el premio Tardor de poesía. Llamarlo La sola materia en un momento en el que no se hablaba de nuevos materialismos ya es bastante significativo. Luego seguirían otros títulos tan paradójicos donde siempre conjuga lo abstracto y lo concreto, como Carnalidad del frío, 2000, Premio Ciudad de Badajoz,
A mí, que siempre paso frío, me demostró la carnalidad del frío, siempre hemos discutido sobre eso tú y yo, pero a estas alturas del partido no me has convencido mucho solo por tu poesía. Y tiene también antologías capitales como la que salió en Venezuela, preparada por Luis Enrique Belmonte, Materia Reservada, de nuevo la idea de la materia. En Ecuador, ella misma lo comenta, Mecánica y Pasión de los Objetos, de nuevo aparecen los objetos, las cosas. Fiebre y compasión de los metales, de 2016, otro título absolutamente significativo, y entre esas paradojas, Incendio mineral, como no citarlo, me encantan esos títulos, Cicatrices del aire, la cicatriz en el aire, lo abstracto y lo concreto, siempre lo aterrizas, amiga mía. Mordedura del tiempo, que también es otro título en ese sentido absolutamente significativo, Mecanismo animal o Grieta y plural del agua. El género literario, entonces, es lo de menos para una persona que ya se puede permitir todas las libertades. Todos sabemos cómo empezó el ensayo. Había de pronto unos márgenes por la imprenta y Michel de Montaigne glosó aquello que iba leyendo. Y esto es lo que vamos a ver aquí en María Ángeles Pérez López muy claramente. Ella glosa los textos que lee, ella habla de los autores que la convocan, que la hacen mirar de otra manera, que le provocan epifanías líricas. No se me ocurre de otra manera hablar de la fragmentariedad en su escritura. Porque este es un texto, por encima de todo, marcado por la interrogación y la duda. Jamás pretende afirmar o aseverar. Es un texto contra la frontera y evidentemente la aseveración es un límite. Cuando uno está muy convencido de que sabe lo que quiere decir, en ese momento utiliza la aseveración. Por eso yo digo que como los mejores autores de los libros desobrados, como decía Maurice Blanchot, los libros por venir, tú acabas de hacer una obra desobrada que conviene perfectamente para hablar de la materia. Y por eso tiene tanta importancia el fragmento. Y por eso se alude a un modo de libertad. Blake ya nos enseñó que en un instante y en un grano se podía, en la palma de mano, encontrar la respuesta del mundo. Eso es lo que hacen los mejores pensadores y lo que ha desarrollado aquí María Ángeles. Y como excelente profesora que es, aparte de poeta, ¿cómo no hablarle de que con una tilde, con la meditación sobre una etimología, me encantaría que leyeras el texto del bullicio, el buliquio, el de los chicos romanos, porque me parece un logro. Yo no lo sabía y la verdad es que me abriste realmente los ojos. Como buena profesora y poeta, como voy diciendo, asociando palabras, asombrándose con las etimologías, también con los sonidos, las aliteraciones, las paronomasias, nos hace capaz de alcanzar el sentido de la realidad. Voy terminando ya hablando de la importancia de la materia. Antes lo apunté. Estamos en un periodo de nuevos materialismos porque queremos mirar de otro modo para salvar el mundo. Se habla continuamente de eso. Los libros capitales de nuestro tiempo se llaman a lo mejor Materia Vibrante, de Jane Bennett, materia vibrante, la que tú produces en tu literatura. O Hiperobjetos, de Timothy Wharton, donde se reflexiona sobre que la materia oscura de la que tú hablas puede ser un objeto, o una galaxia puede ser un objeto. Yo de nuevo, Víctor, creo que tú estás por allí. A lo mejor me estoy equivocando, pero eso de tener un hijo físico a lo mejor tiene que ver con las reflexiones de María Ángeles últimamente, que están muy cercanas, lo tengo que decir, al de Rerum Natura de Lucrecio. Y ahí quiero recordar ese libro capital, El giro, de cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno. Ese libro en el que Stephen Greenblatt hace 10 años, en el 2014, nos enseñó que el Renacimiento empezó precisamente porque un humanista italiano descubrió un libro maravilloso que se llamaba De la naturaleza de las cosas, o de Rerum Natura de Lucrecio, que nos cambió el sentido de la realidad, nos quitó el miedo a ciertos dioses y nos hizo pensar desde la sustancia. Ese libro extraordinario que es El giro es lo que encontramos aquí. Ese giro material es el que vamos a ver en todas estas páginas. Afortunadamente, aquel libro ignorado que se recuperó en un único ejemplar en un monasterio, en un monasterio alemán, no voy a decirlo mal, es el que se encuentra a la base de la famosa Thing Theory, la teoría de las cosas, y lo que vamos viendo aquí. Quiero terminar entonces hablando de ética, porque creo que es fundamental en esta autora. Si algo encontramos por encima de cualquier otra cosa en este texto, es la defensa de la libertad, de la vida, de lo abierto, de los afectos familiares, de lo pequeño. De ahí el amor a los diminutivos, desde los pequeños se ve lo grande,
del tacto frente a otros sentidos mucho más vehementes, mucho más dogmáticos como la vista, y ahí también, ¿no?, tus homenajes continuos a algunos poetas que te interesan. ¿Frente a qué? Porque hay que defender por encima de cualquier otra cosa la esperanza de ver de otro modo. Frente a lo que sería la cacería, los trofeos inútiles que no interesan, logrados con el sufrimiento de los otros, lo digo en el sentido más amplio de la palabra, las fronteras que atrapan migrantes, la desaparición de personas. Extraordinario el texto que dedicas al poeta argentino y al herrero Dardo Dorronzoro. Si tú quieres leerlo, me parece extraordinario para ver lo que significa la desaparición de un cuerpo, ¿no?, para que se entienda esa parte política que es tan importante en tu literatura. Contra el poder absoluto, contra los maniqueísmos ideológicos, contra las clasificaciones. Ella habla contra la materiateca, si es que así se puede llamar, que me encanta esa visión irónica que tiene frente a la taxonomía. Nosotras que nos dedicamos como profes más o menos a taxonomizar. Y a partir de ahí se puede entender también, por ejemplo, la defensa de la mujer a través de la manzana del Génesis, digo por las esquinas, ¿no?, a partir del barro, que también, o a partir de esa furibunda crítica al personaje de Telémaco cuando manda callar a su madre Penélope. Eso es hablar en el sentido político y decir que todo lo personal es político. Te lo agradezco, amiga mía, porque es uno de los elementos que creo fundamentales. Hay, efectivamente, por encima de todo, esperanza. Y aunque estemos ante un mundo roto, siempre podemos repararlo a partir de la técnica japonesa del kintsugi, de la que ella sabe hablar de forma extraordinaria. Quiero acabar, antes de darle la palabra, porque han venido obviamente a verla hablar a ella, con 4 líneas de María Ángeles Pérez López que da idea de la calidad de este texto. Habla de la goma de borrar. ¿Qué goma de borrar es la que ella prefiere? Lo leo. Hay una inmensa goma de borrar en el lenguaje. Podemos borrarlo casi todo, hacer invisible la injusticia, los menores no acompañados, una sierra eléctrica o hasta la muerte. Pero la única borradura que quiero aceptar es la que trajo el nacimiento, aquella en que la infancia nos hacía y rehacía con gomas de lata. Qué ricas las gomas de lata. Con vosotros, María Ángeles Pérez López. Empiezo dando las gracias, es absolutamente necesario, a Paqui Noguerol, que es maestra y compañera y amiga desde hace mucho tiempo. En varios libros está su huella, de muchos modos, en este libro está su huella de muchos modos. Gracias a Letras Corsarias, a Rafa Arias, la librería anda por aquí, luego veremos cómo se coló también en este libro. Y gracias a cada una de las personas que estáis. Es siempre un momento muy alegre y también de extrañeza y de estremecimiento presentar un libro, especialmente cuando es un libro que ha nacido con tanta felicidad como este. Yo no imaginé que escribir podía ser algo tan feliz. Lo que ocurrió, como contaba Paqui, es que esta hermosísima colección de libros pequeños me dio la oportunidad. Gustavo Martín Garzo me preguntó ¿qué tal la belleza de la materia? Y yo pensé, claro, sí, absolutamente. Llevo en torno a la materia mucho tiempo pensándome, y cuando fui a empezar el libro me di cuenta de que todo lo recorrido antes no podía armar ningún texto nuevo, que era necesario volver a pensar y volver a sentir. Y cómo enfrentarse a una realidad que es completa y a la vez de la que somos parte, que no tiene una definición unívoca, ni mucho menos, no podría, o a lo mejor sí, pero es una definición tan general que no nos reconocemos en ella. Así que empezaron a sucederse lecturas de modo incansable y a recordar muchas cosas que se habían ido dando. Por ejemplo, una conferencia de una profesora, María José Navia, en relación con el trabajo maravilloso que hace Paqui Noguerol en la Universidad de Salamanca. O sea, creo que, porque María José Navia planteaba además, tiene un libro sobre el kintsugi y la cuestión de lo material, de las escrituras materiales y la materia vibrante. De pronto yo no había escuchado hablar del libro
y salí a buscarlo corriendo. De un modo que muchas veces no sabemos decir bien, las palabras como hormigas negras sobre la página en blanco parecen estar formando imágenes que nos pueden sorprender, y eso es lo que ocurrió con este libro. Por eso esa escritura tan feliz y por eso este momento tan feliz, a diferencia de otros libros que he escrito, tal vez porque no sentí ningún peso. Me acerqué a la materia como quien no sabe nada y pensé algo debe estar ocurriendo en las palabras. Materia mater. Dije, pero claro, si están ahí, si hay una raíz común, ¿cómo no había sabido verla? Lo dice la filología, lo dice el sentido común, lo dice cualquier acercamiento en cuanto abramos los ojos, en cuanto salgamos de espacios que pueden impedirnos mirar, sentir. Materia mater, esa dualidad que aparece ahí al principio de modo convincente. Tiene que haber un nudo común, un cordón elástico y dulcemente pegajoso o sanguíneo, manchado de toda la vida que ha sido transfundida, aunque ahora tenga forma de mármol o de nube. Fue el primer texto, y sobre todo esa subrayada dupla que hacían las dos palabras, materia mater, una dentro de otra, contenida, albergada, como si fuera, una era palabra canguro de la otra, no sabía muy bien cómo era la relación, y entonces se trataba de perseguir ese cordón, de atender a ese cordón umbilical. Y claro, luego me di cuenta, sí, si está lo femenino ahí, entiendo muchas cosas. Pensé, a lo mejor es que hay que ponerse en ese lugar. Y el fragmento surgió como el único camino posible para este tipo de reflexiones que estaban atravesadas por la preocupación por la palabra, por lo poético en su sentido más hondo y a veces más explícito también, y cada uno de esos fragmentos podía ubicarse en diversos lugares, pero empezaba a irse dando un camino que era común. Empezaban a aparecer ciertas imágenes, las manos, los guantes, el frío de esta ciudad, los guantes táctiles, libros sobre manos, poemas sobre manos que leía. Y todo eso fue conformando una experiencia de escritura en la que por un lado estaba lo fragmentario, lo separado, lo que podía leerse de modo autónomo, lo que se había escrito de modo desordenado, y por otro lado, por otro lugar, como un itinerario, como una especie de conjunto de caminos, y me daba cuenta de que lo que ocurría es que aparecían cuestiones cercanas, siempre esas palabras de Juan Gelman, de que el poeta no tiene temas sino obsesiones, un collar de obsesiones. Entonces aparecían viejas obsesiones de otra manera, de una manera muy gozosa. Voy a leer algunos de los fragmentos y conversar brevemente, sobre todo después de esa materia mater, de ese cordón umbilical. Hay venas y vénulas. Entre unas y otras jadean cachivaches y la maleta azul de los diminutivos. De ella salen libélula y caléndula, aunque no deban ser jamás jibarizadas. Quiero leer la que me ha traído hasta aquí. Cuando terminé el libro y se coló Letras Corsarias, pensé, hay que presentarlo en Letras Corsarias. Bueno, esa es parte de la felicidad habitual. Quien esté suscrito a la newsletter de Letras Corsarias, y si alguien no lo ha hecho, que lo haga ya, porque su modo de leer los libros y nuestro tiempo y el pasado y a lo mejor hasta el futuro es imprescindible.
pues habrá escuchado alguna vez que habla en la librería. Yo recuerdo el primer momento en que escuché a la librería, vine con entusiasmo a decirle a Antonio Marcos, a Rafa Arias, que era una felicidad que la librería tuviese también cosas que contar. Así que, bueno, estáis vosotros sentados ahí, mirando este escaparate, ¿verdad? Como yo una tarde cualquiera, cuando he podido venir antes más que ahora, por razones familiares. Y de pronto ocurre esto. Una polilla blanca enreda en el escaparate de una librería. Para ser más exactos, se llama Letras Corsarias. La librería, no la polilla, porque a la primera la he escuchado en más de una ocasión, pero la segunda es muda y de nuevo blanca. Se posa como tilde sobre algunos letreros. Donde decía ensayo, ahora dice ensayó, porque ella encarna el tiempo y lo protagoniza. Inventa su propia novela inagotable. En la vida cortísima de este animal caben varios relatos mitológicos. Algunas destejen la ropa cada noche, otras fecundan orquídeas fragantes y se colman de néctar y deseo. Las hay que llegan anunciando la muerte. Se llevan los espíritus que vagan sin descanso. En el insomnio podríamos contar polillas muy blancas que algodonosamente forman una nube, una oveja. Pero si incluso hay polillas metálicas, insisto en el festejo de este desbarajuste. Cuando vuela la polilla calígrafa, me obsesiono con ella. Abre estigmas sin sangre en algunas palabras. Es capaz de entenderse hasta con la acentuación. La llamo lepidóptera, pero no me hace caso, aunque toda esdrújula exige la tilde con el mismo ahínco que pone este animal. Solo si olvido mi nombre con ángeles, viene a posarse en la primera letra. Se detiene un segundo al volverse crisálida. Antes ha sido huevo y larva, luego imago. La floración feliz de las metamorfosis. Aquello que siempre confía en la gracia. La que escribe ante ti y revolotea. ¿Cómo no bailaremos su movimiento mudo? Anidó en la poesía reunida de Olvido García Valdés, o tal vez fue al revés. Llegó de la fuera y ha entrado hasta el libro. Es la melliza alada de la librería. Viene a descolocarla aunque no lo notemos. Trae voces del pasado, por eso ensayó a volar como si diese lo mismo una palabra u otra. Cada tiempo verbal podría rehacerse. Así es la materia en las polillas, porque encarnan el tiempo y lo cancelan. Pertenecen al reino de la sombra. Polinizan tus ojos mientras duermes. Lo que ocurrió... Lo que ocurrió es que de pronto lo que miramos, cada cosa que podemos mirar puede estar convocando, despertando, como esas formas que las hormigas negras de las letras quieren trazar en la página. Y también venían lecturas. Siento que es un libro muy feliz porque está colmado de diálogos con obras que admiro. Por ejemplo, Confía en la gracia, que es un título prodigioso de Olvido García Valdés, que además tiene su poesía reunida en Galaxia Gutenberg con el título, Esa polilla que delante de mí revolotea. Entonces, de algún modo que yo no podía imaginar, claro, la polilla trajo, quizá no era una polilla, era otro animal, pero me pareció que tenía que serlo, porque estaba mirando desde fuera el interior de una hermosa librería y algo se tenía que estar dando, como si la escritura fuese el deseo de encontrar un sentido, de imaginar cómo es esa forma que algo traza sobre el mundo, que nuestras propias vidas trazan sobre el mundo,
ese sentido profundo. Por eso necesitamos tanto la escritura, porque imaginamos que se da esa búsqueda y a veces ese hallazgo también. Otro de los textos, Paqui hablaba de él antes y yo lo había elegido también para esta tarde. El Génesis cubre mis pezones con barro. Fue la primera materia prima que emplearon lejanos ancestros, pero habría preferido cualquier otra, la tierra y el agua, madre y madre del barro. Un relámpago de luz contra la noche, las plumas del quetzal, varias piedras de ágata o incluso un sacaleches. Vale, está bien, sé que he hecho trampa y no puedo pedir luz, aunque se comporta a la vez como onda y partícula. Es hija y madre de la energía. Todas las mujeres tapadas con barro, la boca con barro, los pliegues dulcísimos del sexo, sobre todo el sexo, tapadas con barro. Los pies encerrados en zapatos diminutos de barro. Caminamos después con los huesos torcidos y llegamos muy lejos. Cuando me surge de pronto una pregunta así sobre la cuestión onda y partícula de la luz, voy corriendo a los libros de ciencia, de ensayo que hay en mi casa y también a mi hijo mayor, sí, el físico de la familia, aunque el pequeño que no está aquí también ofrece muchas cosas de pronto. Ellos están aquí, igual que están, bueno, personas muy queridas de la familia. Porque la escritura la hacemos, creo, con todo el cuerpo, con todo lo que somos, o lo que soñamos, o lo que querríamos alcanzar, ¿no? Y todo puede entrar en lo que llamamos escritura. También entró la música. Aquí tuve que pedir consejo, claro, y apoyo a mi queridísimo compañero de despacho, el catedrático Javier San José, que es un melómano increíble. Alguien tendría que escucharle lo bien que silba. Yo le digo que debería hacer castings de silbidos porque silba muy bien. Entonces, cuando terminé toda una serie en torno a la música, me fui a preguntarle, porque claro, dije, a ver si esto me lo he imaginado. Pensé que era como esto del ChatGPT o de la inteligencia artificial, que dicen que tiene alucinaciones, ¿no? Se llama así, alucinaciones para la inteligencia artificial. Pensé, bueno, habré tenido a lo mejor alguna alucinación y habría que consultar con él. Entonces, de esa parte musical, dos breves textos. Vibración musical de una bóveda de aire que no teme a la muerte. Partitura de estrellas que se adentra en la noche. Cuando a alguna le diagnostican colapso gravitatorio y no hay ibuprofeno suficiente, sigue su luz llegando hasta nosotros. Reverbera latiendo en el oído. En el cielo se suman teclas negras y blancas que pulsan tu presencia cuando alzas la mirada. Los melómanos militan también en la materia. Bueno, ahí me volví loca, porque dije, pero todas esas aliteraciones, claro, melómanos militando en la materia, pues sí, es verdad, claro, tenía que darse. Los melómanos militan también en la materia, aunque sepan que la música desata todo broche, solo puede pertenecerse a sí misma. De todos modos, los melómanos distinguen con precisión las costillas del piano de las propias. El teclado perlado de ese animal bellísimo, con su vocación de equilibrio entre la luz y las sombras, parece estar durmiendo, pero nos tararea. En su condición de aire y tabla armónica reconoce los rostros de la felicidad. Escribe lo inasible en los macillos, porque el piano dice lo que no sabía. La materia es siempre aquello que logra acercarnos a lo que no sabíamos. Habla una lengua que no reconoce, o al menos no por completo, o al menos no en todas las partituras de la imaginación. Amor en lo posible e imposible. Caja de resonancia que no ceja. El libro se fue volviendo entonces un espacio de
sí, de alegría con respecto a muchos elementos de lo material que me estaban rodeando. También aparecían heridas de distinto modo. Y luego me di cuenta de que cuando los escritores, cuando de pronto dicen, bueno, no hay casualidades sino excesos de sentido, es decir, que aquello que ocurre vibraría de un modo especial ante quien está con todos los receptores abiertos y percibe conexiones que están dándose, pero el día a día, en su rutina del ojo, en su rutina de la mano, en su apatía con respecto a la sensibilidad no percibimos, pues lo que ocurrió es que de pronto en un momento determinado, como las obsesiones, todo se volvió material. Eso es decir nada, porque la materia nos atraviesa de tantas formas, pero lo que me refiero es que se daban circunstancias increíbles, como pasó aquí con un libro que me encontré al llegar a Buenos Aires. 13 horas de avión, Madrid, Buenos Aires. Al llegar al hotel del Festival de Poesía, una bolsa aguarda con información y un libro. Se titula El cansancio de los materiales. Sonríe cada fibra entumecida, la rotación lentísima en los codos, la pierna flexionada sobre sí, el trastorno del ritmo circadiano. ¿Podría haberse elegido otro libro en esta extenuación? Todo libro es materia ineludible para leerlo o calzar muebles cojos, pero este, que ha escrito Leonor García Hernando, estaba esperándome con palabras exhaustas. Dice ella, los objetos tenían una descarga de ahogado, estancado entre maderas, y las ventanas eran clavadas, y la gente que huía esperaba en los aeropuertos con lastimosas miradas de animales que la fatiga arrastra. Cuando me empiezan a zumbar los oídos, ya no sé si es un cambio de presión o un delta de la sangre que se estancó en la boca. Estudiar los materiales aeronáuticos solo induce a mayor melancolía, fisuración, eventualmente rotura del metal, el plástico, la goma, el hormigón, la miríada de miedo del migrante. Los análisis lo indican sin dudarlo. Se pierde ductilidad y resistencia, aumenta la incertidumbre sobre la duración. Fémur y fuselaje fatigados en la febril juntura de vivir. Que la sangre derrame toda merma y otras vidas comiencen su hemorragia. Y hablabas aquí de Dardo Dorronzoro y de este poeta, un poeta herrero, un poeta desaparecido por la dictadura argentina. Me sobrecogió muchísimo. Había leído algunos poemas suyos, pero de pronto con el poeta Jorge Bocanera, que me habla con pasión de Dardo Dorronzoro y me dice, era un poeta herrero y su casa no tenía puerta. Y además ganó el premio de Talavera de la Reina, el premio de poesía, y en el jurado estaba José Hierro. Y gana el premio con un libro que su viuda, su viuda, envía porque él ya estaba desaparecido. Entonces yo digo, no, es posible. O sea, la realidad siempre escribe de un modo que nos puede sobrepasar, ¿no? Así que hay varios textos de homenaje a Dardo Dorronzoro y su trabajo con el hierro. ¿Sabes las páginas? No los tendrás. Es que al ser fragmentos no hay modo de buscarlos. Quiero decir que... Un momentito, vamos a buscar a Dardo Dorronzoro. Por aquí en medio, te pedía la fuerte llorando. Aquí está. Hay varios textos en torno a él, pero, como digo,
el conjunto de elementos que se daban ahí, lo que tuvo que ser, ¿no? Abrir esa plica y que estuviera el poeta José Hierro, como si siempre la vida supiera más y nos conmoviera. Leo uno de los fragmentos. Pero ¿cómo pudo desaparecer Dorronzoro? La vida desaparecida, su masa desaparecida. ¿No habíamos quedado en que todo ha de convertirse en otra cosa sin desaparecer? Entonces Dardo es una nube inmóvil sobre el río de la Plata y no llega nunca a desprenderse o caer, ni siquiera cuando llueve con tristeza sobre los todos húmeros, o diluvia y se paraliza el aeropuerto, ni siquiera cuando alguien confunde masa con materia pero se niega a aceptar el olvido. En las gotas de agua está escrito el nombre de quien carece de tumba, por si no ha logrado desprenderse o caer. Así es como terminan uniéndose los ríos, los lagos y marismas, los pozos y quebradas, las ciénagas, arroyos, pantanos, albuferas y esteros, los canales exhaustos de China o de Venecia. Saben que si forman un solo cuerpo de agua, podrán rescatarse los nombres del olvido. Y el siguiente también dedicado a Dardo Dorronzoro. La casa de Dorronzoro no tenía llave. Perdón, antes dije que no tenía puerta. Sí, tenía puerta, lo que no tenía era llave. Y es enterrado, no es enterrado porque el cuerpo no apareció, pero lo que había era la puerta a modo de lápida. Así fue, perdón que antes no recordaba bien. Aquí sí. La casa de Dorronzoro no tenía llave. No la necesitaba el poeta Herrero. En 1983, su libro Llanto Americano ganó póstumamente el premio Rafael Morales. ¿Cómo habrá sido cuando se diesen cuenta? Uno de los miembros del jurado se apellidaba Hierro. Sí, José Hierro. No hay yunque suficiente en la alegría, este respingo rojo del lenguaje. Porque me pareció que la vida estaba devolviendo algo hermoso a quien había sido desaparecido, asesinado de un modo infame. Como comentaba antes, uno de los aspectos más felices del libro ha sido poder dialogar, darme cuenta de cuántos poemas y cuántos versos en torno a la materia estaban resonando o estaba buscándolos, me encontraba con ellos y se daban compañías felices porque es lo que creemos que ocurre con la literatura, por eso la amamos, porque nadie viaja solo después bajo el cielo, ¿no? Es decir, puede preguntarse acerca de su propia vida y alguien antes o en ese momento después estará dando respuesta o acercándose a una respuesta necesaria. Rafael Cadenas. Con la palabra materia se le da otro nombre al misterio. En ese temblor, el de la gota de agua que no conoce el exilio, me miro como si fuese un espejo errante y busco la alegría más profunda, la que viene del simple hecho de ser. ¿Quieres leer el de la piel más extensa que un país? Porque me encanta. ¿No te importa leer ese? Aquí la fan quiere quiero escucharlo en su voz. Es que es una maravilla, madre mía. La piel es más extensa que un país, pero en ella no caben ni bruma ni nubes. Hay, eso sí, toda clase de erupciones volcánicas, desiertos, cimas y el tatuaje urbano del graffiti. Ni una menos, soldado lanzando flores, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Preguntemos al cerezo, tus monstruos, mis mascotas. Oh, muros, habéis aguantado tantos grafitis aburridos que me asombra que no os hayáis derrumbado.
y mi preferido, el que he tatuado por completo en mi piel hasta volverla oscura e ilegible, tinta negra sobre más tinta negra. Siempre hay esperanza. De pronto se escapa un globo, pero Wisława Szymborska lo sujeta con un largo y transparente cordón umbilical al que todos podemos amarrarnos. Gracias. Todos esos grafitis existen, el último tan divertido es de Pompeya. Y decía antes, ¿no?, que la escritura puede estar brotando de cualquier parte, o sea, sentimos que está estableciendo esos hilos que no imaginamos a veces, ¿no? Cuando comentaba antes de la búsqueda de forma, de esa plantearme qué clase de texto podía ser y no querer responder, sino que, bueno, se fueran dando y los hilos de un texto a otro se fueran trazando. También fue porque, por ejemplo, me di cuenta de que podía permitirme jugar con las rimas, que las palabras fuesen extremadamente conscientes de sí mismas en ese momento en que dices, pero ¿cómo he podido escribir esto si voy a tropezar? No es posible decir una palabra tras otra, porque no, está ese festejo de la boca. Entonces aquí pasó así. Y pasó desde el dolor también. Es mansa la materia, pero la pido libre. Permite las jaulas humanas, las concertinas que elevaron vallas, la picana, la voz de la metralla. Pero si somos siempre aleación de otros, ¿quién podría imaginarse metal puro? Ni en el salto pequeño de una palabra a otra, el puro metal, que no es lo mismo, pero se le parece. He de contradecirme, la materia es lo que es, uno de los nombres de la totalidad, aquello que responde a las tautologías. Entre su contundencia de Himalaya y la ilusión en partículas mínimas, los quarks, su letra K, que ya es indivisible, aquello que no podemos romper en piezas más pequeñas, porque no hay quien se siente sobre una letra coja. Saber siempre implica conocer la rotura. La materia es lo que es. Abruma, nos alegra y conmociona, nos saca a bailar en un inmenso salón que gira y se desplaza con cada presencia. Y ya los dos últimos, para terminar, para agradecer, para volver a agradecer. Porque tampoco imaginé que el final iba a ser el principio, que había que volver ahí, pero de pronto me pareció que sí, que se daba, que el libro, este conjunto de fragmentos habían ido creciendo orgánicamente de algún modo, eran independientes, pero a la vez respiraban juntos, y que el cordón umbilical había estado recorriéndolo todo, porque madre, materia había estado recorriéndolo todo. Creer, de nuevo creer, porque brota la rosa de roble y trae la esperanza. Cada una de las letras que componen tu nombre, belleza, en el cuadro de honor de los suplicios, abraza la llana simplicidad del sol, se inscribe en la frase gigante que cierra el paso al cielo y se asocia al hombre empecinado en burlar a su destino con ayuda de un contrato indomable, la esperanza, palabra y oxígeno que entrega René Char. Todo ese párrafo, desde cada una de las letras hasta esperanza, son palabras de René Char. Y ya el último, ya la palabra gracias.
creer, de nuevo creer. No puede ser palíndromo perfecto por la fe inicial de casi, o de cada, o cadáver. La fe de ese cordón umbilical en la materia madre. Hacia ella, confiada y empecinadamente, creer como si nada pudiese impedirlo. Muchísimas gracias. ¿no? Es el momento ahora de, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aunque después de las palabras de María Ángeles pocas hacen falta. Aquí está la madre materia, estaba pensando en ti, porque te veo como madre cuando habla de las manos tuyas, las manos de la hija. Tu madre está muy presente en el libro. Yo lo he visto, ¿no? Como madre materia. Sí. Te lo tenía que decir porque lo estoy viendo en este momento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, yo. ¿Cómo se puede escribir así? Sobrevivir. Gracias. No, gracias. No, gracias por esa generosidad. No, se escribe como se puede escribir. Yo, ojalá, no. La palabra que más se repite es deseo, y es que es una gran deseante. Siempre en las conferencias está notando, está viendo de otra manera, está percibiendo de otra manera. Yo creo que por ahí va mucho eso, ¿no? Pero la suerte grande es estar cerca de personas que iluminan, de lugares que son estímulo, que iluminan. Esta idea de que si te acompaña un buen libro, un buen cuadro, una buena canción, no sé, aquello que te importe, un paseo hermoso, ¿no? Bueno, la vida se completa o se profundiza o alcanza también otras dimensiones. Entonces ahí está el deseo, ¿no? En esa vocación de que la vida la vivamos, que es la primera tarea, la más difícil, la más compleja, enorme, y a la vez celebrarla, dolerse, porque ambos elementos están, pero en esa posible plenitud, por más que sea minúscula, que te puede dar algo valioso, ¿no? Como que alguien en una conferencia dice, un colega, una colega recomienda, alguien te sugiere. Y ahí dice, eros improductivo, deseo, plenitud de lo que solo quieres ser. Y se queda aquí la que está hablando muerta. Lo que siempre querría yo haber escrito. Pero bueno, yo creo que es el momento de que todos reciban el libro, que lo compren, y la poeta lo firme, la ensayista. Así que hay que despedirla con el aplauso que se merece. Que sigan así.
No vamos a la firma, yo ya lo tengo firmado. Esta ya lo tenemos acá. Vamos a ir hacia atrás. Mira, el físico. ¿Has tenido poco moral? No, está bien, no. Estará todavía. Eso es como justo lo del Ahora venirá.
Mira, mira la mamá. Qué guapa. Ahí en la esquina, y brindando la muchísimas gracias. Lo estaba leyendo así. Ah, no, es que es así, claro. Pero es que cuando llego a Macón otra vez, llego con tiempo, en vez de con... Es fatal, ¿eh? Estoy cansada. Ya lo guardaré. Me encantó lo que dije de la hermana con el... Bueno, yo de chiquillas que no... La de la hermana con la Ya, o sea, yo cuando salga de mi casa, tomar una cerveza. ¿Vais a querer una? Te vas No, no te preocupes, sí. A ver, pero claro. Pero no sé si la van a hacer. Ya no me cago. A ver, técnicamente no tiene que ser muy difícil. Ya creo que no irás a saber. Sigue brillando. Ya, sí. Sí, no, pero digo...